¿Qué tal? Bienvenidos hermanos. Le doy gracias a Dios por la vida, le doy gracias a Dios por mi vida, por tu vida, por esta nueva oportunidad que nos da para poder caminar de la mano del Señor, haciendo su voluntad. Y es importante, como siempre, meditar lo que tiene, el mensaje que tiene preparado para este día en las Sagradas Escrituras, en la liturgia de la Eucaristía del día de hoy. Seguiremos meditando, como comentaba ayer, durante estos próximos días, la carta a los Gálatas. Seguimos con el capítulo 1, hoy corresponde el versículo 13 al 24. Y en el Evangelio de Lucas continuamos con el capítulo 10, versículos 38 al 42. Ayer comentábamos cómo San Pablo era desestimado por el pueblo judaizante, que querían que los nuevos cristianos, sobre todo los paganos, se apegaran a la ley judía. Y le decían a San Pablo: tú ni siquiera eres de los 12 apóstoles y no conociste a Jesús. Hoy San Pablo da dos justificaciones para poder él hacer ver que su ministerio apostólico es correcto, para justificarlo. Primero dice: Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. O sea, él se considera elegido por Dios directamente. Y de hecho, si recordamos el día de su conversión en camino a Damasco, pues fue el mismo Jesús quien también directamente se hace presente en su vida. Pero también dice San Pablo aquí, dice: al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles excepto a Santiago, el pariente del Señor. O sea, Pablo se encuentra con Pedro y con Santiago, está durante 15 días con ellos y luego se regresa. Se quedan de acuerdo en que Pedro es elegido para predicar a los judíos y Pablo a los paganos. O sea, aquí Pablo está dando a entender que como en ese encuentro con Pedro y con Santiago, ellos no lo desestimaron, no lo desautorizaron, sino que lo enviaron a que siguiera predicando. Entonces, esto es por un lado el hecho como él justifica su ministerio apostólico. El segundo, que es bien importante para nosotros, mis hermanos, Pablo hace ver lo importante aquí del antes y después, la prioridad del después en Jesús. No, yo se los he dicho y lo hemos meditado: no importa qué tan grande sea tu pecado, no importa cómo te sientas tú tan alejado de Dios, no importa lo que haya pasado de aquí hacia atrás en tu vida, mi hermano. Hoy yo te propongo que le des la importancia a Dios en tu caminar de aquí en adelante. No importa si tú eres ladrón, no importa si tú eres mentiroso, no importa si tú has sido jugador, si tú has sido infiel. Si tú hoy decides dejar todo eso y encontrar un nuevo camino de la mano del Señor, Jesús ya no va a tomar en cuenta lo pasado, sino se va a tomar en cuenta lo que tú le estés entregando hoy a tu vida. Tienes que acercarte a la reconciliación, tienes que reconciliarte con Él. Y hoy Pablo nos da este ejemplo en su vida. Dice: ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Deben saber que me distinguí del judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad. O sea, siendo joven, él tenía la ley bien clara en su corazón y él decidió defender esa ley y decidió atacar a los cristianos, y llevó una vida en la que los cristianos tenían mucho miedo de él. Y sin embargo, después de que tuvo el encuentro con Jesús, ese antes cambió y ese después se convirtió en un defensor de la iglesia nueva de Dios, de la iglesia de Cristo. Entonces hoy debes de tener conciencia de tu pasado, por supuesto, pero debes de tener compromiso con tu futuro. Yo no sé cuál sea tu pasado ahorita, mi hermano, no sé qué haya sido de tu vida antes, pero sí sé que tu futuro puede ser diferente si hoy tomas la decisión firme y clara de abandonar todas aquellas cosas negativas que te alejan de Dios, todas aquellas que no son gratas a los ojos de Cristo. Si las abandonas y empiezas a caminar de la mano del Señor, yo te auguro un futuro diferente, un futuro no libre de problemas, no libre de sufrimientos, pero sí lleno de amor y de bendiciones. Y eso debe de tener una repercusión en el futuro, en las personas, aunque no te debe de importar lo que piensen los demás. Tú no lo debes de hacer para complacer a los demás. Debes de hacerlo
para que el Señor vea ese cambio en ti. Y sin embargo, así como aquí dice Pablo al final de este pasaje, dice dice, lo único que habían oído decir de mí era, el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Qué padre que la gente, viendo tu conversión, pueda decir, solamente había oído de él que era un pecador, que era un mentiroso, que era un jugador, que era un infiel, que era, no sé, todo lo malo que tú pudiste haber sido antes. La gente puede decir, y hoy veo una persona diferente, hoy veo una persona que glorifica a Dios con su vida. Ojalá que esto lo podamos hacer, mis hermanos, que este cambio sea real en la vida de cada uno de nosotros. Y para eso se necesita trabajar, se necesita esfuerzo, pero también se necesita mucha oración. En el Evangelio de hoy es aquel pasaje de Marta y María, ¿se acuerdan? Cómo Marta se afanaba en atender a Jesús, en tenerle ahí su comidita, el agua, a lo mejor para lavarse los pies a él y sus visitantes. Y ella estaba toda hacendosa, mientras María, fíjense cómo eran dos, los dos tenían carácter muy diferente. María activa, María hacendosa, María haciendo cosas. Digo Marta, perdón. Marta bien hacendosa, muy activa, atendiendo a los invitados. Y María contemplativa, María de oración y se sienta con oídos de discípulo a escuchar a Jesús. Hasta que le dice, Señor, ¿no estás viendo que María me deja con el trabajo? Y cuando Jesús le dice, Marta, Marta, muchas cosas te afanan, muchas cosas te preocupan y solamente una es la importante, y María escogió la mejor parte. Ahí parecería que Jesús le dice, no importa el trabajo, no importa que te afanes, tú siéntate a escuchar a Jesús. Parecería que no importara otra cosa más que la contemplación y la oración. Y tampoco es cierto. Jesús dice, esa es la más importante, porque esa es la que va a trabajar para tu salvación. Esa es la que te va a dar energía para que puedas seguir también en tu vida activa. Ayer nos hablaba de ser activos en el pasaje del buen samaritano. No basta que hagas oración por esa persona que estaba siendo atacada, no basta que hagas oración para que sane, sino que él se puso a atenderlo y lo llevó a un hospedaje y pagó por él. Entonces también en los días pasados que hablaba de de la viña del Señor, Jesús nos invita a trabajar. Y si ustedes ven y analizan los evangelios, cómo nos dice cómo era un día del Señor, era un día ajetreado, un día que desde muy temprano empezaba su labor de predicación, donde atendía a las personas necesitadas, donde sanaba a los enfermos, donde expulsaba demonios, y se le hacía de noche haciendo tanta actividad. Pero también podemos encontrar cómo buscaba momentos de oración, buscaba momentos para estar a solas con el Señor, para estar a solas con su Padre Celestial y poder fortalecerse y seguir esa labor tan ardua que tenía, esa misión tan ardua que tenía él que cumplir. Analízate hoy en tu vida, mi hermano. ¿Eres totalmente Marta? ¿Te la pasas en el activismo, en el trabajo y descuidas a Dios? Lo hemos dicho, la secuencia perfecta debe ser Dios, familia y trabajo. Y nosotros a veces nos vamos al revés. Trabajo mucho, poca familia y casi nada Dios. Hoy nos invita a que esas dos cosas no son contrarias ni son enemigas, son complementarias. De hecho, para poder cumplir bien con una vida de actividad en el trabajo, de apostolado, tenemos que tener una vida profunda de oración. Yo te invito a que dediques momentos específicos en tu vida. Sí que bueno que cuando pases por enfrente de una iglesia te persignes y reces un Padre Nuestro, pero yo te invito a que en tu casa hagas lo que Jesús dice. Entra en tu cuarto y en lo secreto ponte a orar. Mañana nos va a enseñar esa oración tan hermosa que Jesús nos enseñó. Pero ponte a orar, a dialogar con Dios. No digas yo no sé orar, porque orar es platicar con Dios y tú puedes platicar con Dios. Platícale tu vida, tus necesidades, tus problemas, que aunque Él los conoce, Él quiere escucharlos de tu viva voz. Y recuerda, no importa lo que eras en el pasado, lo que importa es lo que vayas a hacer de aquí en adelante. Te doy la bendición pidiendo que el Espíritu Santo te fortalezca, te dé sabiduría para ser consciente de ese pasado pecaminoso en el que has estado. Y si eres de los que ya ahorita viven de la manera diferente y cerca de Dios, qué bueno, sé constante. Si ya vas a la iglesia, si ya te confiesas, si ya comulgas, sé constante, no permitas que nada te desvíe del camino del Señor. Y si tú todavía estás viviendo en una situación pecaminosa, le pido a Dios que te dé la sabiduría para que reconozcas tu pasado, para que cambies tu presente
y para que tengas una vida diferente en el futuro de la mano y de la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, trata de sonreír lo más que puedas en la vida. La sonrisa te da vida a ti mismo y le puede dar vida a los demás. Te mando un fuerte abrazo, que seas muy feliz porque es lo que Dios quiere de ti. Que estés bien, cuídate mucho.